Bienvenidas, bienvenidos a Radio Semilla, nuestro podcast sobre regeneración ecológica y social de la red de guardianes de semillas. Donde quiera que nos estén escuchando, es un honor para nosotros llegar a sus oídos y recibir de vuelta todos estos mensajes y correos hermosos que nos han mandado. Realmente nos llena de humildad y gratitud tener una audiencia tan generosa, tan diversa. Mil gracias. Tenemos una buena noticia para los que les gusta escuchar sus podcasts en YouTube. En el canal de la red de guardianes de semillas ya tenemos todos los episodios subidos. Vamos a poner el enlace en las notas del episodio y en todas nuestras redes. Así que ya lo pueden escuchar ahí. Poco a poco va creciendo nuestra presencia digital como para que nos encuentre donde a usted más le guste. Para el episodio de hoy tenemos un lindo invitado. Felipe Vega de la Cuadra, un gran amigo mío. Tiene una lista interminable de profesiones, prácticas y conocimientos. A nombrar: psicólogo sistémico, comunicador, músico, funcionario público, titiritero, escritor, cocinero profesional, charcutero, y la lista sigue. Pero hoy lo hemos invitado para hablar específicamente sobre la parte psicológica, espiritual y social de la ecología. Le hemos llamado la ecología del alma. Espero que esta conversación les resulte tan enriquecedora como a mí. Y no se olviden de escribirnos, déjenos mensajes por correo a radiosemilla@redsemillas.org o a nuestras redes de Facebook, Instagram, Twitter y ahora también YouTube. No me alargo más, les dejo con la conversa. Un abrazo. Tocayo. Felipe Vega de la Cuadra. Bienvenido a Radio Semilla. Bueno, primero quería decirte que tú eres uno de esos amigos con los que yo siempre que hablo digo, ay, me hubiera gustado grabar esa conversación. Así que hoy estoy cumpliendo estas ganas que siempre tengo de grabar lo que hablamos, porque siempre me vuelas la cabeza, así que bienvenido. Gracias Tocayo. Y Tocayo porque se ha establecido tan fuertemente esa forma de tratarnos que hasta tus hijas me dicen Tocayo. Claro, ya es el tocayo para todo el barrio casi. Para todo el barrio. Qué bien. Para comenzar esta conversación yo quería un poco enmarcar primero el tema, ¿no? Entonces, para eso quiero hablar solo un poquito de este tema de Félix Guattari y su teoría de las 3 ecologías. Este es un filósofo francés que conversábamos antes que dice que hay 3 praxis de la ecología y que casi todos los esfuerzos están concentrados en la ecología ambiental, pero que hay una ecología social y una ecología interna. Él les llamaba ecosofías, algo así: ecosofía mental, ecosofía social, ecosofía ambiental. Entonces, yo siempre pienso en eso porque todo el rato me doy cuenta que hay mucho énfasis en el trabajo ambiental, en el trabajo como de conservar ecosistemas, de conservar especies, de salvar a la tierra, así no. Y muy poco se practica una ecología social y la ecología interna. Entonces, un poco contarle al público que lo que vamos a hablar ahorita nos vamos a concentrar en ecología interna y en ecología social. Y pucha, tú eres una de las personas mejor preparadas para hablar de este tipo de cosas porque tienes una formación súper amplia. ¿Nos podrías contar un poco de tu historia de vida, de tu camino, cómo te has construido? Ok. Mira, primero yo quisiera plantear que Guattari se enmarca en un concepto actual de la antropología. La antropología dice que los seres humanos somos seres biopsicosociales. Uh-huh. Es un concepto fundamental de la nueva antropología, que no puede separar lo biológico de lo psicológico ni de lo social. Antes había una especie de dicotomía. Somos un ser biológico, entonces la medicina se vuelve biologicista. Se opera, se cura con químicos, con fármacos y nada más. No importa tu psiquis y no importa tu vida social. Es decir, tu inclusión o no inclusión en la sociedad en la que existes. O sea, como tratar al cuerpo humano como una máquina. Como una máquina. Pero la antropología contemporánea plantea que somos unas máquinas biopsicosociales al mismo tiempo. Entonces Guattari se enmarca en esa visión y dice, aquí estamos solamente preocupados de la ecología biológica y no de la ecología social y no de la ecología psicológica, de la interna. A mí me parece muy acertada la posición de él y muy linda la oportunidad de poder hablar de estas otras 2 ecologías, porque el concepto básico de ecología es cómo vivir en esa casa, en ese entorno, en ese ambiente, cómo vivir una vida sana
en términos psicológicos, cómo vivir una vida sana en términos sociales y una vida vivible y sana en términos ambientales. Yo creo que ahí encuadramos perfectamente en la conversación de hoy día, que me parece maravillosa, y ojalá podamos plantear a las personas que nos escuchen algunas líneas que les toquen y que les hagan reflexionar y que les vuelvan a hacer pensar o sentir cosas que después les lleven hacia una posición de reconstrucción personal y de reconstrucción social en lo que les arribe de esta conversación. Genial. Por si acaso, para los que no conocen de este trabajo, vamos a poner en las notas del episodio un fragmento de este artículo de Félix Guattari para que puedan leerlo. Es un poco académico, así medio engorroso, pero está bueno. Está bueno. Ajá. Está bueno. Ahora, yo no sé de qué Felipe Vega hablar, si el de antes de la pandemia o el post-pandemia, porque yo estoy pensando que la pandemia para mí ha traído un quiebre vital profundísimo, dramático, realmente dramático. El Felipe Vega pre-pandemia era un hombre urbano, implicado administrativa y políticamente, con una visión urbana, con una perspectiva vital fuera de toda ecología, psicólogo, comunicador social, con una maestría en psicología social, con una práctica espiritual que es antigua, pero siempre en el marco de lo urbano y del destino de la sociedad, tal como plantea en cualquier metrópoli. Esa era mi visión. La pandemia me trajo a un lugar en el campo, con otras relaciones sociales, con otros presupuestos de subsistencia, y me ha cambiado la visión completamente. Este rato, ¿de cuál quieres que hable? Tal vez es una buena oportunidad para hablar de este tema que yo te he escuchado decir muchas veces, ¿no? Del problema de la hiperespecialización de nuestra sociedad y de cómo somos seres humanos completos y hacemos múltiples cosas. Y claro que no vamos a poder exponer todo el abanico de profesiones que tienes, pero tal vez cuéntanos un poco primero esta visión tuya sobre la especialización a la que nos lleva la sociedad de ahora. Bueno, históricamente el occidente, porque no podemos hablar de otra sociedad sino del occidental, que es en la que vivimos, así seamos sudamericanos, andinos, ¿no? Pero vivimos la sociedad occidental. La sociedad occidental pasa del momento de la Edad Media, del oscurantismo, que no es oscurantista, eso es una discusión que habrá que tenerla algún rato, pasa a lo que se llamó el Renacimiento. ¿Qué plantea el Renacimiento? El Renacimiento plantea que los seres humanos debemos tener conocimiento de todo. Entonces, tú tienes los grandes genios del Renacimiento, los íconos del Renacimiento, como Leonardo da Vinci, que era médico, anatomista, pintor, ingeniero militar, ingeniero civil, matemático, diseñador de aeronaves y de armas, y al mismo tiempo era filósofo, obviamente matemático. Todas las ramas del conocimiento humano estaban actuando en sistema, conjuntas, para lograr una condición humana un poco más elevada intelectualmente y culturalmente. Luego de eso viene el desarrollo industrial y obliga la producción a que unas personas se dediquen a fabricar la pata de atrás derecha de la silla y otras la pata de adelante izquierda de la silla, y cada uno haga una parte del proceso y se especialice en ese proceso. A eso le llamaron alienación, que no eres propietario del objeto producido en su conjunto, sino eres parte de una maquinaria que produce una parte del objeto y por lo tanto no te pertenece. La vida deja de pertenecerte cuando tú eres demasiado especializado. Si yo soy médico especializado en el ojo derecho, me quedo al margen del hígado, de los riñones, del corazón, de las emociones, de la sociedad, de lo psicológico y hasta de lo biológico, porque solo me focalizo en una parte pequeña de la biología. Esa especialización aliena, esa especialización desconecta de la vida. Esa especialización nos convierte en parte de una maquinaria en la cual no existen más cosas que el procedimiento que vas a hacer. Entonces yo he tenido reacción contra eso. Creo que el ser humano tiene que ser holístico, como se dice ahora, tiene que ser global, tiene que ser múltiple, tiene que poder desalienarse, producir sus alimentos, coser su ropa, hacer la silla, proponer ideas, pintar, cantar, cocinar, todo lo que se pueda hacer.
Que eso es también, digamos, no solo del Renacimiento, sino de la vida humana, de toda la historia. O sea, en cualquier sociedad cazadora-recolectora, todo el mundo es cazador, todo el mundo es cocinero, todo el mundo es constructor, todo el mundo es navegante, bien, todo el mundo es todo. Pero yo digo el Renacimiento como una muestra de que Occidente reflexionó sobre eso. O sea, tal vez la primera vez que reflexiona sobre la necesidad de un conocimiento global y de una cultura múltiple, multidimensional, es en el Renacimiento. Y eso se va perdiendo hasta nuestros días. Yo creo que podemos vivir un neo-renacimiento ahora, en donde nos pongamos al margen de la especialización y volvamos a lo que está volviendo hasta la medicina, al médico familiar, al médico generalista, y no al especialista en. Esta es una propuesta básica. Si no entras en esta multiplicidad, te quedas al margen de la vida. Y quedarse al margen de la vida es el peor delito que se puede cometer hoy, porque te alejas de la ecología, de la bioecología, de la psicoecología y de la socioecología. Uh-huh. Te alejas de todo. Pero ese acercamiento es muy perjudicial para la industria y para el desarrollo, digamos. Justo pongo un ejemplo. Yo estoy también un poco metido en el tema de la música y de la ingeniería de sonido y esto, ¿no? Le escuchaba hablar a un ingeniero de sonido que conozco de cómo el Ecuador no produce nada exportable en términos de música porque todo el mundo hace de todo. Él se quejaba de esto, ¿no? Él decía, no, cada uno tiene que especializarse porque si no, nunca vamos a ser suficientemente buenos para poder competir en la industria. Entonces, si yo hago grabación, hago mezcla, hago mastering, pongo los paneles y a la vez hago el café, nunca vamos a tener buenos productos porque no tenemos gente que sepa lo suficiente de los conocimientos específicos. Entonces, él decía, todos tenemos que coger una rama y meternos hasta el fondo para que esta industria sirva. Entonces, creo que ahí está la paradoja, ¿no? Claro, pero tú le planteas como paradoja. Yo plantearía que ese es un enfoque a mi manera de ver absolutamente errado, porque aquí el destino del ser humano no es producir, crecer, enriquecerse, tener la mega fábrica, generar un mega mercado, porque eso nos está matando. Y estar al servicio de un superorganismo, de alguna forma. Es como, claro, la industria es lo que importa más que yo. Entonces, ¿a mí qué me importa la industria musical? Uh-huh. A mí me importa personalmente, yo no estoy diciendo que los demás me sigan en esto, personalmente me importa la felicidad, la globalidad de la persona que coge una guitarra, un piano o un tambor y hace música. Y esa felicidad, si puede ser transmitida en términos estéticos, mejor. Pero si no, está bien. Aquí no se trata de tener el mejor músico de la historia, no. Uh-huh. Se trata de que la gente aprenda desde muy chiquito a disfrutar la música. La música es para ser disfrutada, el arte es para ser disfrutado. No es para generar nada utilitario, no es para entrar a un mercado discográfico, no es para ganar dinero con eso. Uh-huh. O sea, mira, yo estoy absolutamente en contra de estas nuevas industrias que se inventa la sociedad capitalista en la que vivimos, como la industria naranja. ¿Qué es la industria naranja? La industria de la cultura. O sea, la cultura tiene que entrar a producir, a competir, a concurrir al mercado. ¿Por qué? ¿Por qué la cultura tiene que convertirse en objeto de compra y venta? ¿Por qué tiene que haber derechos intelectuales sobre una obra que te dan dinero? Es una expresión de lo más alto e inacible del ser humano, la cultura. No puede convertirse en papa frita, que se vende, se guarda, se comercia con eso. Ahí hay una discusión muy de fondo que yo la sostengo con mucha firmeza frente a la gente que apuesta a la industria naranja. O ahora van con la industria verde o con la industria violeta en todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres y el enfoque de género. O sea, ¿qué es esto? Solo puede sobrevivir en esta sociedad si es que produce todo que lo convierte en dinero. Lo que se empaqueta y se vende. Lo que se empaqueta y se vende. No. Y yo soy un admirador a muerte de Jonathan Swift, el escritor de Gulliver, que erróneamente le han vendido como cuentos para niños. Realmente son obras para adultos y obras tremendamente cuestionadoras de la condición de la sociedad humana y de esta falta de ecología social que existe en la sociedad humana. Hay una posición de Gulliver, de Jonathan Swift, en un cuento, que dice, la mejor solución para terminar el hambre, él tenía mucho humor negro, ¿no? Dice, es empezar a comernos los niños.
Claro, no. Es extrema los postulados de una sociedad inhumana que todo lo convierte en mercancía, para que el lector se erice y se espante y diga, oye, sí, ¿no? O sea, qué absurdo, ¿en qué planeta vivo? Si es que todo tiene que convertirse en mercancía. Bueno, tengamos hijos y procesémosles, y vendámosles, y comámonos. Esto es lo que dice Jonathan Swift. Y es un poco lo que yo planteo ahora en el podcast. Extremar la metáfora para que la gente diga, sí, ¿por qué yo tengo que pagar por leer una novela? Y yo soy escritor, y yo sé que debería vivir de eso. Sé que debería vivir de eso. O es un ejercicio de mi espíritu y de mi globalidad que quisiera que esté al servicio de los demás. Mira, la solución para todo esto es bastante más sencilla de lo que parece. La solución es ponernos al margen, y hablábamos hoy día, de la compra y la venta, del valor de cambio, del dinero, ¿no es cierto? Ajá. Entrar a una relación de gratuidad, en donde las cosas maravillosas son gratuitas, en donde no media el dinero para esto. Y eso también es neorrenacentista, porque cuando hicieron el Duomo de Venecia, maravilloso, o el de Florencia, que es una maravilla, no pensaron cobrar entrada a la gente, pues. O la Galería de Uffizi, tampoco pensaron en cobrar entrada a nadie. Era para que la gente vea la maravilla del ser humano, nada más, y se contagie de eso. Bien, todo esto era el marco para ver qué Felipe Vega con el cual estamos hablando. Entonces, creo que la respuesta es el Felipe Vega completo, holístico. Pero me gustaría que nos cuentes un poco tu bagaje de formación psicológica, digamos, que la gente cache un poco de dónde vienen, ¿no?, todos estos entendimientos. Tú eres psicólogo clínico, pero también psicólogo social. Yo estudié psicología. Bueno, primero estudié ingeniería civil. Y vi que no era mi felicidad ser ingeniero. No porque tenga ninguna tara. La ingeniería, las matemáticas son maravillosas, el cálculo, las estructuras, la hidrodinámica, la cristalografía y la petrografía son maravillosas. Pero la profesión ya no me convocó. Entré a estudiar periodismo, comunicación social, y he ejercido mucho tiempo de periodista en varios medios. Y después entré a estudiar psicología. Estudié psicología clínica, he ejercido mucho tiempo de psicólogo clínico, más que de periodista. He hecho una maestría en psicología social, una maestría en migración y desarrollo. Empecé mi doctorado en migración y desarrollo, pero ya estoy viejo, ya he estudiado mucho tiempo, ya no quiero estudiar más. Ya, ahí quedó. Un poco van las credenciales por ahí. He sido diplomático, funcionario, ministro, varias oportunidades. Conozco el monstruo por dentro. Creo yo que esto ha sido un cúmulo de conocimientos funcionales, porque en el colegio estudié electricidad, o sea, todos los conocimientos. En la universidad entré a filosofía, que era una sola facultad, filosofía, economía y comunicación, era una sola facultad. Wow. Y estudiabas materias comunes de filosofía, de economía, y después entrabas a la comunicación social. Pero estudié filosofía y estudié algo de economía, y toda esa formación lo que ha hecho es aportar a esa visión holística de las cosas. Si yo tuviera que dar un consejo ya a los 61 años, diría, estudia, lo que sea, estudia, porque todo te va a servir. No busques especialización, busca conocimiento, mucho conocimiento, mucha experiencia, bebe de muchas fuentes, porque así te va a pasar la sed. Un poco esta es la idea, ¿no es cierto? Claro, la psicología yo la ejerzo con mucho énfasis, con mucha alegría y con mucha entrega además. Y la psicología, claro, yo estudié las escuelas psicológicas contemporáneas y las un poco más antiguas, pero yo me he inclinado por la psicología humanista, por la psicología sistémica, que es mi fuerte. ¿Qué es la psicología sistémica humanista? La humanista integra las tres partes, la bio, la psico y la social. No puedes entender la psiquis humana por sí sola, sino en las relaciones sociales, en su posición en la sociedad, en los pesos que van generando la sociedad en la construcción tuya, y también la biología, que es mandatoria. Las otras psicologías parten de la idea, voy a ser muy rápido en esto, de que, por ejemplo, todo es conductual, una escuela, todo está en la conducta, que viene de Pablo Viana. Otra en la conceptualización de las cosas, en la racionalización, en la abstracción de la realidad. Entonces es la
la psicología cognitiva, como si todo pasaría por tu conocimiento. Y no es cierto. El cerebro humano no está solo dentro de la cabeza. El cerebro humano está en los núcleos neuronales de la columna vertebral, está en el sistema vago-vagal en el abdomen. O sea, tú tienes una cantidad de neuronas en el cuerpo que actúan como cerebros. Un invitado anterior que lo entrevistó mi compañero Javier, el Wilson Ochoa, hablaba de que, claro, ahora ya se entiende al intestino como un segundo cerebro, pero todavía no se acepta, pero también en el corazón parece que hay neuronas y parece que el cerebro, como usted dice, es distribuido por todo lado. Todo el cuerpo. Tú tienes un área pequeñita, el área de Broca y el área de Wernicke, dos áreas que están en el parietal y temporal izquierdo, en el óvulo. Y esas son las que entienden palabras. El resto del cerebro, todo el cerebro, todos los cerebros son mudos, no entienden palabras, no hablan. Y nosotros hemos dado tanta importancia al habla que pensamos que toda la psicología humana y todos los estados humanos pasan por el conocimiento verbal. Esto hace un tipo de psicología. Otra psicología, que es la psicología humanista, apuesta por otras cosas. Entonces tú tienes ahí psicologías que te plantean anillos mandatorios en el cuerpo o matrices perinatales antes de tu nacimiento. Y hay una serie de elementos que van sumando a la psicología humanista. Y en estos varios enfoques de la psicología humanista yo me aplico más a la sistémica. No eres solo. Porque vale la pena plantear estas cosas de la historia de la psicología. Freud nunca pensó en el ser humano como un ser único, solitario, con sus problemas psicológicos. ¿No? Siempre le juzgó en un contexto, en la relación con el padre, con la madre, con la sociedad, con el lugar en donde vive. Fue Alfred Adler, uno de los discípulos de Freud, el que planteó la psicología individual, al individuo como problema. Y desde allí, la sociedad, el sistema, entendió que lo mejor es tratar como individuos y no como problemas colectivos. Y se individualizó la psicología, desde Adler hacia adelante. Pero los seres humanos somos psicosociales y biológicos. Tenemos esas tres condiciones. Por lo tanto, la psiquis nuestra se realiza en sociedad. Esa es la psicología sistémica. No actúas solo, no vives solo, no te construyes solo, no tienes problemas solo. Todo es un sistema integrado entre las generaciones, en el lugar que vives, entre las almas diferentes de las que participas, el alma del país, el alma de tu barrio, el alma de tu familia. Y esas almas, porque Freud a la psiquis le llamaba alma antes de definir el consciente, inconsciente, etc. A todo le llamaba alma. Y psico del griego es alma, claro, ¿no? Es alma. Por eso nosotros en el sistémico usamos la palabra alma, el alma familiar, el alma laboral del trabajo en el que convivo, el alma del barrio, el alma de la ciudad, el alma de la nación, que es la psiquis colectiva de la cual yo participo. Entonces ahí tiene mucho sentido lo de la ecología social y de la ecología psicológica, la psicoecología. Uh-huh. Que no es entendible como un ser único. La ecología biológica se entiende como la interacción entre el medio, los seres que están ahí, el sapito que come la larva de mosca, el hongo que alimenta la raíz del árbol. Hay simbiosis. Igual en la psicología hay que entender la simbiosis entre los seres humanos y la sociedad en la que vivimos. Me surgen miles de preguntas por ahí, pero un poco para terminar de construir así el personaje. Dale. Quisiera que nos cuente un poco también del bagaje espiritual, porque entiendo también que tiene toda una práctica de budismo de muchos años y no sé si otras corrientes espirituales que también nutren su práctica. Bueno, yo fui muy católico de niño, ¿no? Tuve una formación católica muy fuerte hasta el colegio. Cuenca, pues, ¿no? Claro. Y siempre estuve en colegios religiosos, pero llegó un momento en que las preguntas que yo me hacía eran demasiado fuertes y no tenían respuestas. Eso me llevó a un estado de agnosis absoluto. No dejar de creer en todo porque son preguntas sin respuesta. Y creo que a mucha gente le pasará eso. Hasta que, por una coincidencia del destino, conocí a varios lamas budistas. Y ellos me empezaron a iniciar en muchas prácticas del budismo tibetano, del budismo tántrico, de la escuela Drikung Kagyu. Y ahí mi primer descubrimiento fue que el budismo no es una religión, que no hay un Dios, que no hay trascendencia. Todo se reduce a la ilusión de esta mente sobre lo que estamos viendo.
y que el mejor estado es el de no manifestación, básicamente. ¿Qué quiere decir eso? El mejor estado es el de no manifestación. En donde no tienes aversión ni atracción, donde llegas a la ecuanimidad absoluta, nada te asusta, nada te atrae, no te apegas a nada y no esperas nada. Suena medio aburrido. Suena medio aburrido, pero es el único momento en el que la mente se aplaca, se aquieta, porque se aquietan las pasiones, las turbulencias, los apegos, los deseos. Me pareció un sistema absolutamente adecuado para mí. No te digo que sea para otros. Para mí era absolutamente adecuado y me aferré mucho a las prácticas budistas porque tienen un efecto absolutamente positivo, ¿no? Absolutamente en mí. Ajá. Ahora, digamos, cuando yo digo suena aburrido es como como falta de todo, ¿no? Como falta de emoción, falta de todo. Pero en realidad sí hay, me imagino, una plenitud, ¿no? Un bienestar. El principio budista es muy sencillo. El sufrimiento existe. ¿Por qué sufres? ¿Cuál es la causa del sufrimiento? El apego. Termina con el apego, terminas con el sufrimiento. Y el momento que terminas con el sufrimiento, alcanzas la felicidad. Dicho en cápsula, ¿no es cierto? Y de una manera muy banal. Pero si mi apego por las cosas materiales es tan fuerte que vivo angustiado y sufro, porque no tengo el carro, porque qué sé yo, no cualquier cosa, ese es mi apego, ¿ya? Entonces, el momento que hago las prácticas budistas, llego a desapegarme. No quiere decir que desprecie las cosas materiales, no, eso no es desapego. Desapego es que yo no sufro porque me faltan, o porque me sobran, o porque se dañan, o porque no sé cómo cuidarlas, sino que se me acaba el sufrimiento y una relación enfermiza con las cosas. ¿Solo las cosas o también las personas? Las personas, las relaciones, los estados interiores, claro, todas las cosas que pueden generar apego. Y llego a un estado de felicidad que no es un estado de boba felicidad, de felicidad tonta. No, es un estado lejos del dolor y del sufrimiento. Esto es lo más bonito de todo esto. Y ahí no hay nada misterioso, ni deidades que interfieren, ni una promesa de vida futura, no, te mueres y te mueres. Ni siquiera hay una trascendencia espiritual ahí. Eso me atrajo mucho del budismo y eso es lo que me ha tenido persistiendo en el budismo de hace más de 20 años. Me imagino, no sé si sea el caso, pero lo que yo me imagino es que en la realidad serán instantes, ¿no? Serán momentos que uno consigue el desapego. O sea, una búsqueda constante en donde hay momentos que puedes sentir eso, pero me imagino que el apego vuelve. Pero esto es como fumar, ¿no es cierto? Visto de un ejemplo negativo, digamos. Mientras tú fumas, te alivias. Mientras logras el desapego, te alivias y vuelves al tráfago, pero vuelves con fuerzas para poder seguir en este valle de lágrimas, que no es que es un valle de lágrimas de por sí, es que nuestra condición profunda de seres humanos en una sociedad nos hace apegados, porque los niños no tienen apegos. El niño al nacer no tiene apegos, solamente busca a su madre para alimentarse, y para ser protegido, no más. ¿No es un apego el amor a la madre? No es un apego al amor a la madre, porque el amor a la madre es la garantía de subsistencia. Si tú no garantizas tu subsistencia, te mueres. Esto es tan sencillo como eso. El apego, ¿cuándo existe? Cuando ese niño tiene 25 años, sigue dependiendo de su madre. Ahí hay apego. Ahí hay un cuadro psicológico, ahí hay un sufrimiento. ¿No es cierto? Le escuchaba un filósofo que se llama Anthony de Melo, que es un duro, y decía, a los niños les generamos el apego desde el momento que les damos el primer veneno, que es la aprobación. Así decía él. Desde que el momento que dices, ¡ay, qué bonito! Así te ves bonita, así estás, así como de pronto le creas esta necesidad de que le veas bonita, de que la apruebes. Y el rato que necesita que la apruebes, comienzan todos los problemas. Decía ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí yo voy a hablar como psicólogo. Porque los seres humanos, todos y todas, sin excepción, somos seres que tendemos hacia la felicidad. Todos y todas buscamos la felicidad. Esta es una condición natural del ser humano. Y encontramos felicidad en la aprobación, por ejemplo. Y lo contrario de la felicidad, el sufrimiento, viene del silencio o la desaprobación.
Por eso es tan importante sostener a los niños y a las niñas en su autonomía emocional. Esto es fundamental. No generarles ni este paraíso artificial ni este infierno artificial. Esto debe ser una especie de norma. Con lo que yo estoy haciendo, ¿en dónde le pongo a mi hijo o a mi hija? ¿En un paraíso artificial o en un infierno artificial? ¿Le apego a una ficción de felicidad o le apego hacia el sufrimiento? La felicidad deviene de una condición de desapego, dice el budismo. Yo también lo creo. Yo también creo eso. La felicidad decía, ¿cómo es, decía mi abuela, cómo es la camisa del hombre feliz? ¿Qué color es la camisa del hombre feliz? Y decía, de ninguno, porque el hombre feliz no tiene camisa. Una forma de decir, no está apegado a las cosas materiales. Es un viejo aforismo, viejísimo aforismo, pero que tiene esta semilla de verdad, el desapego. No es ser feliz, ser pobre y no tener camisa, es no tener apego. El budismo coincide con cierto conocimiento popular de esto, ¿no? Pero fíjate, estamos poniendo un mecanismo básico. Tendemos a la felicidad y rehuimos del sufrimiento. Sin embargo, caemos en el sufrimiento porque no alcanzamos la felicidad. Esto es un mecanismo que no hay que perder de vista, porque eso nos puede llevar a grandes enfermedades sociales. Cuando nos venden la felicidad como la lavadora, por ejemplo, o concurrir al mercado, o tener un vehículo de tal forma, o casarse de alguna forma, o tener un cuerpo de tal manera. Entonces empieza a haber unas exclusiones gigantescas de personas que están condenadas a no acceder a la felicidad. Hablar de ecología social, hermano, es empezar a entender este tipo de cosas. ¿Cuál es el principio de la ecología social? Que la convivencia entre seres humanos aporte a la felicidad de todos. ¿Y qué es la felicidad de todos? ¿Que todos tengamos un Rolex? No. La felicidad de todos es que nadie sufra. Fíjate cómo le estamos dando la vuelta a la cosa. La felicidad no es tener, la felicidad no es ser, la felicidad es no sufrir, que nadie sufra. Pero esa es la utopía, digamos, ¿no? Es decir, nunca va a dejar de sufrir la gente, no. Bueno, decía el Buda que una de las grandes noticias es que el sufrimiento tiene fin y se acaba. No, claro, que hay formas de acabar con el sufrimiento. Porque decía otra cosa bien importante, que es para mí un fundamento de la psicología. Él decía, el dolor existe, el sufrimiento es una estupidez, porque es repetir un dolor que ya pasó. No dijo estupidez, porque hace como habrá hablado, pero yo le traigo a esta época, ¿no es cierto? Es absurdo el sufrimiento, porque es repetir un dolor que ya pasó. Hay posibilidad de acabar con el sufrimiento, por supuesto que sí. Y lograr la felicidad de los colectivos es que nadie sufra, no que todos tengan, que es la apuesta de las sociedades desarrolladas, la apuesta de las revoluciones. Es que todos deben tener. No. Este planeta revienta si todos tenemos todo. Revienta antes de que todos tengamos la mitad o la quinta parte. Esto es las catástrofes ecológicas que genera el desarrollo de China, por ejemplo. Para que los chinos tengan carro, o tengan casa, o tengan televisión, empiezan a reventarse los recursos del planeta. O para que Europa o los países desarrollados tengan, empiezan a reventarse los recursos del planeta. No es la solución que todos tengan todo. Pero a la vez la gente tiene que tener acceso, me pregunto si es que ese será el caso, la gente necesita tener acceso a un tipo de espiritualidad para darse cuenta que puede no sufrir por no tener cosas. ¿Y qué pasa en los casos extremos, ¿no? Donde la gente sufre hambre, donde hay, digamos, pobreza extrema, donde hay frío, no sé? Eso sería la negación de la felicidad. Si el budismo dice que si una persona sufre, no hay felicidad. Si hay un niño que no come en este planeta, no puede el resto del planeta ser feliz, porque hay sufrimiento. Y un sufrimiento causado por la inequidad. No es un sufrimiento, la gente se enferma y se muere, eso es otra cosa. Y no podemos luchar contra ciertas cosas. Está bien, así la gente se muere y sufrimos por eso. También deberíamos desapegarnos un poco ante la muerte y saber que es parte de la vida. Ahora, si alguien sufre, no hay felicidad. Y esto es un principio muy importante, porque si vamos a hablar de una sociedad diferente, tenemos que plantear presupuestos diferentes. Una sociedad funcionará
así sea en términos pequeñitos, una comunidad funcionará si ninguno sufre, si no hay causas para que sufra la gente. Y eso es un horizonte importante que plantea una visión ecológica de la sociedad, porque si hay sufrimiento se destruye. Ahora, sobre la espiritualidad tú tienes mucha razón. Algunos planteamos, claro, yo desde mi estudio, yo no escribo artículos en revistas indexadas, pero si escribiría alguno, plantearía que hay una cuarta ecología, no solamente la bio, la psico y la social, también la espiritual, porque es una faceta humana. Sea cual sea la espiritualidad, ¿sí? Eso a mí no me importa. Lo importante es que la espiritualidad se ejerza como una condición superior de la psiquis. Tenemos funciones superiores en la psiquis, como el razonamiento, la memoria, y tenemos una función más allá, metapsíquica, que es la espiritualidad. Y ahí pueden entrar el estado profundo que te produce la música, o el éxtasis ante el arte, que no son muy explicables desde la psicología. Por lo tanto, podríamos hablar de una cuarta, sumarle una cuarta ecología, la ecología del espíritu humano. Que puede existir o no, a mí tampoco es mi discusión de si somos un espíritu metido en una máquina, en donde se muere la máquina y el espíritu se va al cielo. Yo no creo en eso, yo creo que la complejidad cuantitativa produce complejidad cualitativa en los sistemas vivientes. Un ser humano tiene una psiquis y esa psiquis, mientras más desarrolla su propio ejercicio, llega a una cualidad superior, cualitativamente superior, que es la espiritualidad. No es que hay un espíritu adentro de tu cuerpo, yo no creo eso, otra vez lo digo, respeto a quien crea que sí, no tenemos por qué discutir, pero para mí es una condición del funcionamiento de la máquina viviente. Mi biología como máquina viviente genera una condición psíquica, esa condición psíquica genera una condición social y todo eso me genera una condición espiritual, cada una de cualidades superiores a la anterior, porque así es, esa es la vida. Es la colección de proteínas que funcionan juntas, te produce la vida. Hay que leer mucho a Maturana y Varela en De máquinas y seres vivos sobre este tema. Yo le planteo la espiritualidad así, pero sería una cuarta línea de ecología, la ecología de la espiritualidad. Ojalá con eso acabaríamos las religiones. ¿No te parece? ¿Quién plantea un poco, quién se aproxima un poco a esa ecología espiritual? A mi modo de ver, puedo estar absolutamente equivocado. La fe Bahá'í. ¿Qué es eso? La fe Bahá'í dice, nosotros creemos en Dios y en la espiritualidad, pero creemos en todos los dioses y en todas las espiritualidades. En lo que tú creas, yo también creo. Qué posición tan diferente, ¿no? ¿Tú crees en Mahoma? Yo también. ¿Y tú crees en Manitoba? Yo también. Por más que sean contrapuestos. No hay contraposición. Todo es una colección de la fe humana. Eso me parece a mí extraordinario de la fe Bahá'í, de lo que yo sé de la fe Bahá'í. Y esto lo hizo Baha'u'lláh, creo que era libanés. Planteó esta cosa revolucionaria. Todos los dioses son válidos. Todas las religiones, decía, son válidas. Yo diría, todas las fes son válidas. Y ahí se acabarán los fundamentalismos, el único Dios es el mío, a ti te voy a matar porque no crees en eso, porque no es cierto. Que podría ser esta otra condición ecológica, que algún rato hablaremos también. Me gustaría hemos hablado un poco del problema, ¿no? Del problema ecológico psicosocial, pero me gustaría definirle un poco mejor como para poder lanzar soluciones de regeneración. Es decir, sabemos que uno de los problemas que tenemos es el apego. ¿De dónde nace este problema y cómo es que se hace un problema tan globalizado y tan difícil de atender? ¿Y por qué? A ver, hermano, yo Tocayo, plantearía lo siguiente. Voy a ponerme atrevido en esto. Atrevido porque no creo tener las condiciones para estructurar una teoría, pero la voy a lanzar. Somos seres maravillosos viviendo en sociedades enfermas. Es como si el género más bello de mariposas y colibríes estuviese viviendo en un ambiente contaminado y tóxico. Creo que la pregunta más específica entonces es ¿cuál es la enfermedad? La enfermedad para mí es social. Y esa enfermedad social enferma la psiquis humana. Porque hay una serie de mecanismos de convencimiento, de una maquinaria de convencimiento, que te hace creer que el problema ecológico en el mundo eres tú.
Tú porque te lavas los dientes con un poco más de agua o porque tomas agua embotellada. Y niega el protocolo de Kioto, en donde 100 empresas en el mundo generan el 80% de contaminación. Y en donde la catástrofe ecológica viene dada por el destino de los recursos fósiles, de los residuos tóxicos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero todo esto te convence que el culpable eres tú. En las otras ecologías, en la social, te convencen también que el culpable eres tú. Tú eres culpable porque no respetas las leyes. Tú eres culpable porque no cumples con el mandato del gobierno. Tú eres culpable porque te molesta esto y no haces tal cosa. Tú porque no eres civilizado. Entonces, la persona en este planeta se convierte en una especie de gran culpable de todos los males que no son de él. Por eso yo digo, somos personas sanas y hermosas en una sociedad enferma, que nos llena de apegos, que nos hace buscar aprobación, que nos llena de rabia, de odios, de temores, de toda la panoplia de recursos emocionales que destruyen a las personas. ¿Destruyen para qué? Para que seamos especialistas, para que nos sumamos a la máquina de producción, para que concurramos al mercado como consumidores de cualquier cosa. Claro, lo que yo estoy diciendo es una cosa que puede sonar terriblemente antisistema. La noticia es que sí, yo soy antisistema. Este es un sistema que tiene que ser cambiado, no por vías revoluciones, que no se cambia nada, solo se coleccionan muertos y guerras. No por vías electorales, que no se cambia nada. No por vía de protesta, que no se cambia nada. Es una sociedad que tiene que ser cambiada con otros mecanismos. ¿Cómo confrontas el problema ecológico en la naturaleza? Con un bosque protegido, hermano. Proteges 5 hectáreas y te amarras a los árboles para que no entre ninguna toxina ahí. Yo creo que hay que ir por esa línea para defender la ecología social y la ecología de la psiquis y la ecología del espíritu nuestro. Empezar a amarrarse, a lograr espacios pequeñitos en donde haya aire puro, relaciones sanas, donde salga el dinero de por medio. No porque el dinero sea el mal de esto, sino es el símbolo de todo esto, el mecanismo de. En donde haya una sociedad de gratuidad, en donde haya una sociedad de real equidad, de real encuentro, de real, etcétera, etcétera. Es una cosa que yo no le tengo diseñado, no te diría, mira, la solución es esta. Pero algo me suena, algo. Ojalá las personas que nos oyen se contagien y digan, sí, oye, podríamos ir por acá y den luces para cómo salirnos del sistema, ponernos en un alter sistema, en otro sistema, que nos saque de la enfermedad, del apego, de los mecanismos tóxicos, brutales que tiene esta sociedad. En todo lado, aquí, en Finlandia, en Noruega, en Australia, en todo lado. Y nos saque de estos mecanismos tóxicos y nos permita respirar, y nos permita crecer, y nos permita ser seres humanos, ser personas. Esta es la gran pregunta, y este es el gran dilema al que yo he llegado, porque mi problema antes de la pandemia era cómo lograr desarrollo, cómo lograr equidad, cómo lograr salud, educación, todo el discurso revolucionario en esto. Y cuando miro para atrás, todas las revoluciones lo único que han llegado es una cantidad de muertos, de los que querían cambiar el sistema. Claro. Ahí se me viene a mí la pregunta de cómo rescatamos las cosas que sí son válidas del sistema en el que vivimos. Es decir, yo pienso, por ejemplo, que claro, la democracia no funciona, ¿no? O sea, no está bien que la mitad más uno le aplaste a la mitad menos uno. Claro, es un horror. Así es una bestialidad. Pero, sin duda es mejor que las monarquías, sin duda es mejor que muchos otros totalitarismos. Claro que no es mejor, digamos, que las sociedades tal vez preindustriales, pero ya no estamos en esa época. Entonces, en el siglo XX hubo logros increíbles de igualdad, de derechos humanos, de libertad de expresión, que yo sí creo que son valiosos. Entonces, ¿cómo destruimos el sistema sin destruir cosas valiosas de ese sistema que nos van a servir para el nuevo sistema que construimos? Porque tú tienes que sacar las piezas que son las tóxicas. No debes desaparecer a la especie humana para devolver el equilibrio ecológico a la naturaleza. Porque la mejor solución sería, ¿sabes qué? Desaparezcamos todos los seres humanos y que esto vuelva
por sus fueros como era antes de que estemos nosotros. Esa no es una solución. No es una solución destruir todo el sistema, porque eso lo único que hace es destruir. Hay que sacar las piezas tóxicas, hay que sanar. Esa es la palabra. Si tú estás enfermo en términos biológicos porque tienes una bacteria, te tomas un antibiótico que le mata a esa bacteria y tú recuperas la salud. ¿Cuáles son los grandes elementos tóxicos de la sociedad actual? Para mí el dinero, el valor de cambio. Nada sirve si no puedes pagarlo. Tú, si no pagas por el psicólogo, no sirve y no lo valoras. Tienes que pagar mucho por el médico para que valores tu salud. No, hay que sacar ese valor de cambio, porque lo maravilloso de la vida es que es gratis, absolutamente gratis. La mamá te tiene 9 meses en el vientre y no te cobra un centavo de alquiler. Te da de comer de su seno y no te cobra por almuerzo y por cena. Nunca, no se le ocurre a la madre eso. Nada de la relación entre madre e hijo o hija está intermediado por un pago monetario, ni por un trueque. Es absolutamente gratuito. El ejemplo de gratuidad está ahí. La sociedad tiene que ir hacia la gratuidad. Pero eso es sacarnos un chip que está en nuestra cabeza desde hace miles de años. Mira, a mí me llamó mucho la atención cuando leía en las cartas de San Pablo a los corintios, filipenses, romanos, hebreos, una cosa que él decía: miren, yo les estoy dando la palabra de Dios y ustedes no me pagan por eso. Tienen que pagarme. Es su obligación, es mandato divino que ustedes me paguen. Hace 2000 años. Te explicarás ahora cómo funcionan las iglesias, ¿no es cierto? Ya. Pero lo que pasa también es que esa es como una de las piedras fundamentales de que la civilización pueda ser grande, ¿no? De lo que yo entiendo, es una de las cosas que nos permite coordinarnos entre más de 150 simios, ¿no? Los simios tienen su número máximo que pueden coordinarse, organizarse, conocerse, pero este símbolo de lo que puedes intercambiar te hace de alguna manera confiar en alguien a quien tú no conoces, ¿no? Como ya, si esta persona viene con esto en lo que yo también creo, puedo intercambiar, puedo generar relación. Es un invento de Occidente. Fíjate, el imperio inca, y esto no lo digo yo, lo dice Felipe Guamán Poma de Ayala, que hace una crónica en el 1500 y tanto. Otro Felipe. Claro, otro tocayo, ¿no? Que hace una crónica del buen gobierno. Además es como un cómic, porque es con dibujos, es maravillosa esa crónica. Al que quiera mirarla, entre a la Real Biblioteca de Copenhague, que está ahí y le tienen digitalizado. Le toda la crónica poner en las notas para es espectacular. Él te cuenta cómo funcionaba el Incario. En el Incario no había dinero. No había dinero. No había intercambio. Lo único que había era que a la gente de tal edad le asignaban un pedazo de terreno y le asignaban animales y le asignaban granos, y cuando moría eso le asignaban a otra persona. No había propiedad sobre los medios de producción. No había dinero para intercambiar. Y era una sociedad absolutamente desarrollada. Es decir, tú miras las construcciones del Incario y dices, chuta, oye. Imagino que con su poco de esclavitud también, ¿no? No, fíjate que no. Había una obligación de trabajar desde los 25 años a los 50 años. Tenías obligación de trabajar. Pero las élites también. Todo el mundo. Todo el mundo. Eso lo cuenta Guamán Poma a mí. Y está también en el Inca Garcilaso, está explicado estos temas del gobierno inca. Yo no te estoy diciendo que ese es el mejor gobierno, pero estoy poniendo un ejemplo de que sí era posible otra sociedad desarrollada y cuidada sin la existencia del dinero. Yo tenía entendido que tenían con sus métodos de trueque y sus intercambios con otras sociedades. Puede que habrán tenido. Más bien lo que sí está muy, muy demostrado es que la cultura manteña hacía trueque con México. ¿No? El Museo de Antropología de México tienes un pectoral de uno de los reyes aztecas que es hecho de espóndilos, y espóndilos solo hay en Manabí, o sea, hicieron trueque. Pero a la final no llegaron a tener, dicen, el cacao, las pepas de cacao eran la moneda. No, esa demostración no existe. Podía ser que utilizaban en el trueque, pero no había un valor de cambio que diga 5 pepas de cacao equivalen a, y hay alguien que determina el valor de cambio de un bien, ¿no? O de un objeto. Pero el dinero como tal, como medio, como valor de cambio, es occidental.
Los Pieles Rojas no tenían un sistema monetario. Sin embargo, todos comían, todos tenían ropa. Estas son las grandes preguntas que yo me hago. Sacar el dinero de la sociedad es fundamental. Yo tengo ahí una ambivalencia. Por un lado, estoy de acuerdo en que la economía del regalo es una sanación increíble cuando uno comienza a experimentarla, ¿no? Aquí en el barrio lo experimentamos al comienzo de la pandemia. Sí. No, fue antes. Fue en octubre del 2019 que se paró todo el país. Y no había cómo salir aquí al frente de la casa, estaba cerrado el camino, no podíamos salir al mercado, nada. Y durante esos días se activó en un segundo la economía del regalo entre los vecinos. Los vecinos daban hortalizas, yo les daba hongos, el otro nos traía cosas de Intag de no sé qué manera. Como que se generó una economía del regalo increíble. Y cuando uno se da cuenta de esto, ¿no? De lo que usted dice, que la vida es gratis, que para mí también eso fue un aprendizaje increíble con un maestro mío que se llama John Croft, que él decía, siempre en Occidente dicen que nada es gratis en la vida. En inglés decía él, ¿no? Decía, there's no free lunch, así es el dicho en inglés. Claro. Y él decía, sí hay un almuerzo gratis, es la vida. O sea, la vida es gratis. Sí. Y es verdad. Entonces, mientras más uno se desapegue de que, tiene que haber una doble coincidencia para que esto valga lo que yo doy y lo que yo recibo y que no haya una injusticia de que no sé qué, sino más bien como la entrega, para mí es súper terapéutico y es como súper liberador. Por otro lado, pienso que para que como humanidad lleguemos a un funcionamiento con una masa crítica en ese sentido, necesitamos herramientas de transición. Entonces, en mi cabeza, por ejemplo, el dinero es una herramienta y las herramientas no son ni malas ni buenas. Lo que pienso es que es un sistema injusto en donde hay como una hiperacumulación. Yo ahí te doy absolutamente la razón, tocayo. Mi planteamiento no es idílico, no es decir, ¿sabes qué? Acabemos con el dinero hoy día, porque eso sería una estupidez. Uh-huh. Hay que acabar con la conciencia que tenemos respecto al dinero, o la inconsciencia que tenemos respecto al dinero. Saber clara y definitivamente que el dinero es una herramienta. No es el objeto de la vida, no es el objetivo de la vida, no es el mediador de la vida, no es la razón de ser de la existencia. Es una herramienta. Por lo tanto, nosotros para vivir necesitamos dinero. Mientras vivamos en esta sociedad, necesitamos dinero. Pero mi relación personal con el dinero tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Mi mirada debe ser más hacia la sociedad del regalo, hacia las relaciones de la gratuidad y una aproximación cuidadosa al dinero. Uh-huh. Un poco para comentar sobre una herramienta interesante de la transición. Este episodio no nos vamos a poder meter mucho en temas de economía, claro, pero tenemos un grupo nosotros, que mucha gente de la red de semillas y otras personas somos parte, que es un sistema de intercambio local en donde hay una moneda, entre comillas, que no es moneda porque no tiene valor, que nosotros le llamamos el muyu, y que básicamente lo que hace es que las personas puedan intercambiar sin necesidad de una doble coincidencia. Entonces, todavía hay una moneda, uno puede incluso tener su cuenta en negativo. Pero es un gran paso, porque no acumulas, exacto, no te permite la acumulación, no te permite la especulación, sí, no te permite el enriquecimiento, que son los grandes males de esta sociedad, porque generan sufrimiento. Y lo único que hace es ponernos ciertos límites para que funcione. Es decir, uno comienza con 0 muyus, pero puedes comenzar a comprar. Uno puede tener menos 50 muyus, no pasa nada. Y puedes quedarte 3 años con menos 50 muyus, no pasa nada. No eres un deudor que estás en la central de riesgo y a la que te van a meter preso. Lo único es que hay un límite que no puedes llegar digamos, que no puedes solo comprar eternamente, porque ya llega un punto en donde ya no puedes comprar más. Ya. Tienes que ser recíproco, está bien. Pero incluso puedes llegar a ese punto y quedarte en ese punto. O sea, ya la comunidad te regaló 500 muyus, listo. Parece una maravilla y es una experiencia real. O sea, no estás hablando de un tema posible como una posibilidad. No, es real. Sí. Mira, yo no estoy de acuerdo con Velasco Ibarra en nada. En nada. Pero en nada. Excepto con una cosa. Velasco Ibarra dijo en una frase que tiene una celebridad intangible, es enorme. Él dijo, ¿quieren hacer revolución? Háganla primero en sus conciencias. Él usó para menospreciar el rol de la izquierda. No vamos a juzgar eso ahora. Para los oyentes que no son de aquí, que sepan que Velasco Ibarra fue un dictador que tuvo... Claro, y 5 veces presidente electo, o sea, un personaje de la historia ecuatoriana. Uh-huh. Velasco Ibarra dijo,
quieren revolución, háganla primero en sus conciencias. Para mí esa frase es fundamental en lo que estamos hablando. Uh-huh. ¿Quieres cambiar este sistema? Cambia primero tu conciencia. Hay que cambiar la conciencia, la visión, la aproximación a las cosas, al dinero, a las relaciones, a las normas, a las decisiones. Las decisiones se toman por mayoría, no, cambian. Eso es injusto. Eso genera una sociedad injusta, genera un daño ecológico a la sociedad y por lo tanto un daño ecológico a tu psiquis. Hay una frase que también a mí me llama mucho, que yo le decía más temprano, que es esto de que uno no puede luchar contra un sistema sin construir una alternativa, que los sistemas no se caen por destruirlos, sino se caen porque se hicieron obsoletos, porque hay una mejor opción. Y en esto del sistema económico, me parece que se aplica mucho lo que está pasando con las criptomonedas y todo el blockchain, que no me quiero meter tampoco mucho ahí, pero creo que es un ejemplo interesante de que si se construye algo mejor, el sistema original puede ir cayendo. Y esto de los podcasts creo que es otra de esas cosas, la hiperacumulación de público en los medios tradicionales se está destruyendo por completo. Y no porque nadie haya destruido a CNN o a, o al comercio, sino que se comienzan a destruir porque porque hay un sistema mejor, que es que la gente ya puede escuchar a los que le tienen confianza, a los que le creen más directamente, y ya no necesita consumir a los grandes medios masivos porque ya tiene una alternativa. Entonces, tú me decías antes que a lo que más terror le tiene el sistema es al boicot o a la abstinencia, ¿no? A la abstinencia. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que estás diciendo tú? Uno se puede abstener del sistema mientras tenga una alternativa, ¿no? Yo he sido un hombre revolucionario toda mi vida, de izquierda. Yo no tengo vergüenza ni me da pudor reconocerlo así. Sigo siendo un hombre revolucionario, pero creo que el método no es el método que no funciona. El ejemplo es clarísimo. 35 años de apartheid en Sudáfrica. Intentaron de todas las formas, con atentados terroristas, con movilizaciones, con marchas, y lo único que obtuvieron fue cárcel, prisión, represión, asesinato, tortura. Mandela estuvo 35 años preso, hasta que al movimiento anti-apartheid en Sudáfrica, con Desmond Tutu adelante, se les ocurrió establecer una sola medida: no vamos a comprar en los supermercados de los blancos. 2 semanas duró el régimen del apartheid. Con la abstención del pueblo negro sudafricano, se abstuvieron de comprar en los supermercados de los boers y los blancos de Sudáfrica. Se acabó el régimen del apartheid en 2 semanas. Leclerc fue y le sacó a Mandela de la cárcel para que Mandela diga, ¿saben qué? Vuelvan a comprar y ahora yo voy a ser presidente. En 2 semanas lograron lo que no habían podido con el otro método en 35 años. Oye, esa es una lección. Te voy a poner otra. Resulta que el imperio británico, el imperio más poderoso del mundo, tenía sojuzgada a la India. El territorio indo-pakistaní era un virreinato. Salió un hombre descalzo, flaco, con lentes, llamado Mohandas Karamchand Gandhi. Y no es que dio grandes discursos, dijo, la sal es de los indios, porque había una prohibición de cosechar sal. Todos debían comprar al sistema de estancos británico. Piensa tú, 400, 500 millones de personas comprando la sal, que era de ellos. Y cruzó a pie la India para llegar a la punta de la India al mar y recoger sal. Y a él se le sumaron millones, decenas de millones de personas. Eso les hizo salir a los británicos de la colonia. Y después dijo, no, la ropa no les vamos a comprar. Yo me abstengo de usar ropa que me vendan ellos. Yo voy a tejer mi propia tela. Fíjate tú, te estoy poniendo ejemplos de abstención. Yo creo que la vía revolucionaria para poder cambiar este sistema es vía abstención. Pongamos un ejemplo, por ejemplo, en nuestra sociedad así, a las personas occidentales que usamos teléfonos, computadoras. Si yo dejo de ver la televisión, si nadie ve televisión en este país, se acabó la televisión. El horror que tenemos en la televisión del Ecuador. Se acabó. Yo ya dejé de ver televisión y todavía no se acaba. Pero es que somos pocos, porque no está todavía en la conciencia de la gente. Ajá. ¿No es cierto? ¿Por qué funcionó en la India? Porque estaba en la conciencia de los indios.
¿Por qué funcionó en Sudáfrica? Porque estaba en la conciencia de los sudafricanos. Eso no está todavía en la conciencia. El trabajo grande que creo yo nos toca como generación, como los que estamos hablando de este tema, es empezar a crear conciencia en la gente, conciencia de la abstención, conciencia de la gratuidad, conciencia de que es posible vivir una sociedad sana, ecológicamente sana, para que no nos enfermemos, para que podamos ser personas sin rabia, sin odios, sin sufrimiento. Pero ahora es más difícil, o no sé, no, tal vez sea mi justificación. Pero, por ejemplo, mi ejemplo personal, ¿no? Yo comparto totalmente. La conciencia es la clave. Mientras más nos juntemos en una onda de conciencia, de saber que podemos vivir en un mundo más justo, más ecológico, que podemos cuidarnos. Y para mí, ser parte de la red de semillas y hacer este podcast es parte de eso. Claro. Para mí es como, de eso se trata justamente. Y además comenzamos así, como incluso con una economía del regalo, de que pucha, hagamos esto. Nos pusimos a trabajar, ni siquiera nos pusimos a pensar cómo es que vamos a sostenernos económicamente de eso al comienzo. Fue como ya, hagamos. Pero desde que yo hago este trabajo, estoy más pegado a mi teléfono. Porque entonces para llegar a la gente, estamos usando redes sociales. Bien, tenemos Instagram, tenemos Facebook, ya, y no nos estamos absteniendo de eso ahorita. No te abstengas de eso, porque sería un error abstenerse de la herramienta. Lo importante es tener claramente en la conciencia que esa es una herramienta, que te permite hacer lo que estás haciendo y que no tiene más valor que esa de ser herramienta. Pero ahí está la trampa también, ¿no? O sea, mientras más indispensable se haga para nuestras vidas, comprarle su producto, porque finalmente, claro, es gratis, entre comillas, pero no es gratis estar en Instagram o estar en Facebook. Hasta que produzcamos, la sociedad produzca otra cosa de gratuidad. Mira, acuérdate tú de un sistema operativo que nació en Sudáfrica, luego de la lucha contra el apartheid, que se llama Ubuntu. Uh-huh. El sistema Ubuntu. Ubuntu para mí es la filosofía más hermosa del planeta, el Ubuntu. Porque el principio del Ubuntu es, yo soy en tanto eres tú. Eso es la traducción de Ubuntu. Quiere decir, yo soy y existo en tanto existes y eres tú. Cambia la perspectiva absolutamente de todo. Por lo tanto, yo no soy feliz si no eres feliz tú. Si tú sufres, yo sufro. Porque yo tengo que cuidar tu estado de felicidad para estar feliz yo. Este es el Ubuntu. Y hicieron el desarrollo Ubuntu y después el Ubuntu Linux absolutamente gratuito. Uh-huh. Y era un sistema operativo absolutamente eficiente. Hay esperanza de que las herramientas también se contagien y se generen nuevas herramientas con esta gratuidad. Esa lucha va a seguir. Pero todo viene desde la conciencia. No me acuerdo cómo se llama el creador de Ubuntu. Fue el primero que se fue, vendió su empresa y se fue al espacio exterior, este chico. Se gastó la plata en eso, fue feliz con eso, me parece una maravilla. Y empezó con programas de masificación de la tecnología y todo. Se gastó la plata en eso, hermoso este muchacho. Y gente como él hay, pero todos pasan por la conciencia. Todos pasan por la conciencia de cuidar el medio ambiente, de proteger un espacio, de cuidar el entorno social, de cuidar la salud de ese entorno, de sacar las cosas tóxicas de ese entorno social, y también psicológico, y también espiritual. No puede ser que en la espiritualidad seas fundamentalista y que castigues a las mujeres porque son el motivo del pecado. O sea, es una estupidez ya sin nombre. Como que los fundamentalistas no saben que son fundamentalistas, ¿no? No. O sea, están convencidos. Sí. Es que ese es el mecanismo que nos meten por las orejas, que es el terror al otro, el sentirnos buenos, así hagamos mierda, perdóname la expresión, a los demás. El hombre que manejaba las cámaras de gas en el nazismo estaba convencido que era un buen tipo, que estaba protegiendo a su pueblo y estaba matando enemigos. Y yo he oído expresiones de militares diciendo a los comunistas hay que matarlos, y son muchachos de universidad que tienen el alma limpia y que quieren solo un cambio de sistema. Y de esos mataron 30.000 en Argentina. O sea, no estamos hablando de cosas inventadas, ¿no? Uh-huh. A convertir en enemigo a todo el que me entraña algún riesgo. Y aquí en el Ecuador se puso en la ley esa cosa, hermano. ¿Qué? Que aquí hay un enemigo interno. ¿Quién es el enemigo interno aquí? Les pregunto a mis amigos militares, porque yo fui viceministro de Defensa.
¿Quién es el enemigo interno en el Ecuador? Como para enfrentarle con armas. Nos estamos mintiendo brutalmente con esto. Aquí no hay enemigos. No hay enemigos. Hay personas que piensan de otra forma. Como hay personas que aman de otra forma, que comen de otra forma, que se visten de otra forma. Esa es una herramienta de regeneración social en la que he estado pensando últimamente. Como uno de estos venenos creo que es la polarización. Y creo que uno puede abstenerse de la polarización, ¿no? O sea, como brillante. De alguna manera la política y los medios grandes de comunicación como que les funciona económicamente, tampoco por ser enemigos ni por maldad, pero les funciona en su modelo polarizarnos, ¿no? Hacernos creer que el otro es el demonio, que el que es de derecha y el que es de izquierda, que el que es de arriba y el de abajo, que el que es conservador, el que es liberal, el que es ambientalista, el que es industrialista, qué sé yo. Y estamos todo el rato como buscando esa polarización. Y yo creo que en verdad casi todos estamos en alguna parte del centro, ¿no? Pocos estamos tan en los extremos que podemos vernos a los demás como los enemigos, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las abstenciones más importantes, ¿no? Abstenerse de pensar que el otro es el malo, ¿no? Porque piensa diferente. Exactamente. Y eso yo creo que es potente. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Con el COVID es brutal la polarización de los pro vacunas contra los antivacunas y puchica, es tenaz. Pero esto no es nuevo, fíjate tú. No me voy a referir a los nazis, que estaba claro que generaron un enemigo, ¿no? Uh-huh. Pero me voy a referir a una corriente del pensamiento que es el existencialismo, que está muy bien. Yo a los existencialistas les admiro profundamente y creo que es una corriente de pensamiento muy poderosa, además. Pero partían de una idea brutal, que la dijo Sartre. Dijo, el infierno está en los demás. A ver. O sea, el infierno son los otros. El infierno es la otra persona. Y esto, Godrek, un precursor de la psicología, también escribe sobre el ego y el otro, y el terror, lo terrible que es el otro. A mí me llama la atención esto porque aparecería como una condición básica del ser humano. Que el ser humano vea al otro como un peligro, vea al otro como un enemigo, vea al otro como un infierno. Y me alivia pensar que no es así. Los niños no ven, los seres humanos en su primera infancia, jamás vemos al otro como un peligro, jamás. Los niños se juntan a jugar, no importa el de 10 años con el de 2, se interconectan, se relacionan. Cuando un niño sufre en un cunero, lloran todos. Eso está demostrado en la psicología. En la psicología social es una de las cosas que te enseñan como ABC. No es el otro el infierno, no es el otro el terrible, el otro. Yo creo que es una cuestión de posiciones de conciencia. Aquí son posiciones además excluyentes. O eres Ubuntu y por lo tanto crees que yo soy en tanto el otro es, o eres existencialista, para usar un término menos peyorativo que nazi, y con todo el respeto para los existencialistas, que me parece una maravilla de corriente filosófica, pero voy a tomar eso. O crees que los demás son el infierno. Es un tema de creencias personales. Y las creencias personales generan conciencia y generan posiciones en la vida. Aquí hay que cambiar las creencias. Tener conciencia es cambiar las creencias, hermano. ¿Qué creo yo? Acabo de ver una película muy, muy simpática en donde en un acto iniciático a los niños de una nacionalidad armenia o algo así, les ponen una serie de cosas para que escojan en el piso. Niños, bebés de menos de un año, de meses. Y los niños le ponen un billete, si tiene eso va a tener plata, un lápiz va a ser profesor, una regla va a ser constructor. Le ponen varias cosas y el niño gatea y coge alguna cosa. Y la primera que coge es un poco, le marca el destino. Y la familia, las madres, les empiezan a impulsar hacia la plata. Claro, alguien de ahí que está borracho en la fiesta y que no es de esa nacionalidad, protesta y dice, pero le indujeron a la bebé a que coja el billete, ¿no? Y termina en una pelea, bueno, una película simpática. Pero entraña esta gran verdad. Nuestras creencias están determinadas, por eso es tan difícil cambiarlas. Hay mandatos que nos hacen creer cosas, como por ejemplo que los demás son el infierno. Cuando la única realización de la felicidad humana está en el otro. No lo digo yo, lo dicen todos los grandes místicos del mundo.
No hay felicidad de un ser solitario. La felicidad no es en solitario. La felicidad se realiza en el otro, en el hijo, en la hija, en la pareja, en el juego conjunto del deporte, pero es con el otro. Pero estamos marcados a que el otro es mi enemigo. Y peor si no es igual a mí. Peor si es longo, como dicen acá. Peor si es negro. Peor si es mujer. Entonces entraña un riesgo brutal. Esas son creencias que hay que cambiarlas. Eso podemos cambiar, hermano. Pero sacamos la pieza clave, la viga maestra del sistema. ¿Y cómo se cambian creencias, tocayo? Creyendo en otras cosas. Pero primero hay que identificarlas, ¿no? Por supuesto, ventajosamente. Y dice otra vez, volveré a Jonathan Swift, que es un genio, hermano. Él dice, no somos animales racionales, somos animales con tendencia hacia la razón. Hay que aprovechar esa tendencia hacia la razón para mirar al frente, mirar al otro y cuestionar las propias creencias, hermano. Porque todas son construidas como prejuicios. Las creencias se cambian. Y tal vez una de las claves es predisponerse a dudar de las propias creencias, ¿no? Creo que el ejercicio que tenemos que hacer es saber que puede ser que lo que tú crees es equivocado. Que puede ser que la historia que te contaron no es la verdad. Tal vez sí es la verdad, pero tal vez no es la verdad. Ya, y podemos estar dispuestos a escucharles a los que piensan diferente de nosotros, también porque tenemos esta tendencia, como no sé si es una tendencia humana natural, de que ya escogiste tus modelos de creencias, escogiste tus influenciadores, escogiste por dónde vas a ir y es muy difícil salirse de ahí, ¿no? Pero por lo menos romper con la predisposición a cambiar de creencias ya es un paso, ¿no? Abrirte a escuchar a alguien que tú no le escucharías de otra forma, abrirte a pensar que el que crees que está loco, tal vez tiene algo de razón. Tal vez tú estás tan loco como él. Como él. ¿Cacha? Ahí me parece que podríamos llegar a un tema sin solución. Yo creo esto, tú crees esto, me abro a cambiar y de pronto yo crea lo que tú y tú crees lo que yo. No, yo plantearía otra cosa. Tú crees lo tuyo, yo creo lo mío. Las dos son creencias, versiones de la realidad. Tu versión nace de tu experiencia, mi versión nace de mi experiencia. Ninguna de las dos es válida. Ninguna de las dos refleja toda la realidad. Puede ser que la tuya y la mía reflejen una porción de la realidad, pero no reflejan toda la realidad. Así que no podemos aproximarnos desde las creencias, porque lo único que vamos a hacer es pelear. Entonces tenemos que buscar otra forma de aproximación. Mira, hay una película de Akira Kurosawa que me parece una maravilla, no solo como película, sino como lección de filosofía y de vida sobre esto que estamos hablando. Se llama Rashomon. Rashomon es la historia de un samurái que es asesinado. Y todos testigos, y el mismo asesinado, y el mismo supuestamente asesino, concurren a un supuesto juez, un funcionario que nunca se le ve, que es la cámara, y que sería como el público, ¿ya? Y todos cuentan su versión, y ninguna de las versiones coincide. 20 versiones sobre el asesinato del samurái y ninguna coincide. Cada una te muestra una parte de la realidad, pero solo una partecita. Y se soluciona la película cuando un monje encuentra en el templo de Rashomon un recién nacido abandonado y le recoge. La lección que yo saqué, no es la que ustedes tengan que sacar, la que yo saqué es: la vida es más importante que las versiones y que las creencias. No vamos a ponernos de acuerdo, nadie se va a poner de acuerdo, nunca se va a poner de acuerdo. Y aquí voy a citar un gran psicólogo, George Kelly. George Kelly habla de la teoría de los constructos. Dice, los seres humanos hacemos constructos mentales sobre la realidad. Esos constructos son muy difíciles de cambiar, pero se cambian el momento que aplicamos nuestra condición de seres humanos científicos y encontramos una razón más fuerte que la que tenemos en el constructo. Eso es a lo que iba, como estar abierto a que si hay nueva evidencia, yo puedo cambiar de opinión. Que hay una razón más fuerte. El ejercicio de la razón y del razonamiento es el válido, no la adscripción a otras creencias. Yo creo esto, tú crees esto,
nos quedamos con las creencias, pero yo en mi fuero interno me cuestiono mi creencia personal y trato de encontrar razones razonables para destruir mi creencia personal. No toco la tuya. Claro, en vez de buscar cómo destruir la del otro. Claro, no toco, no, la tuya la respeto íntegra. Claro, porque quién sabe cuál es el ¿Quién sabe constructo, cuál es tu constructo? Que está en tu cabeza. Claro. Pero mi constructo mío es cuestionable de principio a fin. De principio a fin hay que partir de esa idea. Exacto. Pero el mío, solo el mío. No el de mis alumnos, no el de mis vecinos, no el de mis coidearios, no, el mío. Creo que ahí podemos ir encontrando caminos para ir sanando también. Ahí usted está mencionando algo que estaba yo pensando justo antes de esta entrevista, que es, porque estaba pensando herramientas prácticas, ¿no? Como yo sabía que esta conversación iba a ser bastante intelectual, digamos, y que en temas psicológicos, espirituales, sociales, hay muchas palabras complicadas y es difícil como la práctica, ¿no? Entonces estaba pensando un poco cómo es que llevamos a la práctica algunas cosas. La regeneración social, la regeneración interna. Y una de esas es justo lo que acabas de mencionar, que me parece súper interesante y que creo que yo la he sacado un poco del pensamiento sistémico, que es cuando algo te jode en el otro, arréglalo dentro de ti mismo. O sea, si es que mi hija está siendo terca, en vez de yo tratar de hacer que deje de ella ser terca, recibir eso como una retroalimentación hacia mí, como, ¿en qué medida soy yo terco? ¿No? Me jode la terquedad. Claro. Me jode la terquedad. No es que ella es terca y cómo es que ella tiene que dejar de ser terca, sino cómo es que hay la terquedad, cómo es que me jode la terquedad, cómo es que yo soy terco y cómo sano la terquedad, pero en mí, porque en nadie más puedo sanar. Es que acaba de decir una gran verdad. O sea, ahora yo te contaba que ando leyendo sobre el asco, la anatomía del asco, que es un gran estudio, o cosas sobre el odio, porque quiero entender ese tipo de cosas. Y uno de estos autores que analiza dice, la aversión es odio a lo mejor de ti. ¿Qué está diciendo este tipo, no? Y entiendo, por ejemplo, la homofobia. ¿Qué dice la homofobia? El que es un homosexual escondido odia a los homosexuales. Este es el principio que dice, que explica la homofobia en psicología. Claro. ¿Cuál es la mejor faceta de un homosexual? Ser homosexual. Podría ser totalmente feliz con su condición. Pero odia esa faceta en otros. Y le produce repugnancia. Lo que tú estás diciendo es exactamente eso. Lo que odiamos, lo que nos produce asco, lo que nos produce indignación, es una proyección de nuestro propio ser. Lo dice Jung. Hay en la psicología muchísimos estudios, muchísima material sobre la proyección de mis propios miedos, de mis propias frustraciones, de mis propios temores, de mi sombra en los demás. Y volvemos al Ubuntu, ¿no? Volvemos al Ubuntu. El otro eres tú. Escoge, por Dios, escoge. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Ver al otro como el infierno de tus proyecciones y de tus miedos? ¿O quieres verle al otro como la mejor condición de ti? Yo creo que es una cuestión de opción, no es mucha teoría al respecto. Yo opto por uno o por otra cosa. Y el mundo de las opciones es el que nos tiene donde nos tiene. Ahí sí le echo la responsabilidad a las personas, ¿no? Tú puedes escoger qué. Ahí sí hay libre albedrío, digamos. Te abstienes o lo haces. Y ahí se me abre a mí un espacio de esperanza enorme. Es decir, algún rato nuestro colectivo humano va a empezar a abstenerse de cosas. De la violencia, va a empezar a abstenerse del odio, de echar la culpa a otros. Por lo tanto, va a quedar sin función los ejércitos, las armas, el dinero. Ojalá. ¿No? Yo no creo llegar a ver, pero sí apuesto a vivir estos años que me queden de vida en una sociedad pequeñita, en un colectivo pequeñito, pero con otros supuestos, con otra conciencia. Yo soy feliz aquí en Cotacachi con eso. Para mí es el descubrimiento de la vida. Y tan es así que ya mi hijo se contagió y ya viene a vivir acá. Con mis nietos. Una maravilla, hermano. Qué bacán. Oye, tocayo, para terminar, no sé si quieras recomendarle un poco al público dónde te puede encontrar, si es que puede encontrarte o alguna de tus obras. Bueno, busquen en Facebook, que es la única red social que tengo. Felipe Vega La Cuadra, y ahí nos conectamos. Y reiterar una invitación, que es sanar la ecología de esta sociedad en la que vivimos. Y eso primero empieza en la conciencia.
que es un tema de opción personal. ¿Opto por esto o opto por esto? Yo escojo. Lo segundo, yo solo tengo una versión de una parte de la realidad. Por lo tanto, mis convicciones, mis creencias son parciales, falseables, como se dice. Por lo tanto, solo yo, en lo íntimo mío, voy a dudar de mis convicciones. Otra es, ¿puedo yo mirar a los demás con Ubuntu o con existencialismo? ¿Serán el infierno o serán el único medio para yo realizarme y ser? Eso es ser ecológico. Yo cerraría esto así, esta conversación así. Lindísimo, lindísimo. ¿Tu novela? Eso la gente puede encontrar también. Sí. Hermano, lo de las novelas hay que hablar en otro lado. Es tan difícil publicar. Yo opté por pagar la edición de mi novela porque nadie te publica aquí. Es que no hay industria. No hay importancia de eso. Ajá. El Estado debería publicar, pero no lo hace, le importan otras cosas. Entonces yo pude conseguir el dinero ventajosamente para publicar y he regalado todas las novelas, porque creo en la gratuidad. A mí me parece más importante que la gente lea. Y en la pandemia pasé la novela en digital a todo el que me pedía, pasé más de 400 novelas. Mira. Pero, o sea, ahorita no está a la venta en ningún lugar físico. No, en ningún lugar, porque además no quiero vender. Me dicen, pon en versión digital en ni siquiera Amazon. No quiero. No quiero. Creo que si alguien quiere leer mi novela, que me escriba, yo le paso. Ahí vamos a poner cualquier contacto en las notas para que te puedan escribir. Gracias, tocayo. A ti, tocayo. Qué linda conversación. Gracias. Un abrazo a todos. Chao, chao.